Paleopolítica y cultura. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo que es lo que Nick Land define como el aceleracionismo de género. Ya que entramos en estos temas sobre Nick Land y la neoreacción y hemos empezado a hablar en este canal sobre el personaje de Nick Land, uno de los temas que giran alrededor de él es el tema de la aceleración de género. Por ejemplo, incluso el mismo Nick Land habla de cómo el tema de la castración es un tema que está recurrente en la mitología, como en la mitología de Osiris y demás. Y luego hablarse el texto este del libro, que por cierto voy a dejar el texto que no está traducido y no creo que tenga tiempo yo de traducirlo, pero quien quiera traducirlo, bienvenido sea. El tema del libro de el Black Paper, el papel negro del aceleracionismo de género. Y ahí dice el texto, todo parece apuntar hacia un horizonte donde la producción del futuro se realizará mediante una autoproducción lesbiana, puramente femenina. Lo inhumano produce el futuro. Se produce a sí mismo en lugar de estar sujeto a los fines del ser humano y ayudar a la reproducción de un ser humano o de un ser humano futuro. Y si bien los reaccionarios desaceleracionistas y los hombres en general pueden oponerse a esto, mientras pueda patear y gritar y suplicar que la ira de la mujer tenga un lugar para ellos en el futuro, parece sin lugar a dudas que su única esperanza es intentar pisar el freno. Entonces de aquí la pregunta que tengo yo para mis contertulios, que por no los he presentado todavía. Álvaro Leal, del canal Álvaro Leal. Hola, Alvarito. Hola, ¿qué tal? Encantado de volver hasta aquí. Igualmente de tenerte. Álvaro Jolós, hola, Alvarito. Jesús Santizo, hola, Jesús. Hola, sí. Hola. Y a nuestro politólogo copropietario del canal, Francisco José Novo. Hola, Francisco. Hola, buenas noches. La pregunta es esa. ¿Ustedes creen que se puede pisar el freno de lo que sería esa aceleración a lo que aquí decía en el texto la autoproducción lesbiana puramente femenina? ¿O puede todavía haber una posibilidad para que la masculinidad continúe, para que siga viva? Y voy a empezar con Francisco mismo. A ver, es que yo creo que, no sé, está partiendo, sin conocer prácticamente el tema del aceleracionismo de género, que me parece bastante complejo, Land y todo esto. A ver, está partiendo del hecho de que va a haber ya de que va a ser la masculinidad vencida y de que va a haber un desastre ahí, y lesbianismo, no sé qué, eso habrá que verlo. A ver, la pregunta es si va a ser vencido o si va a ser revertido todo esto. Sí, si hay un freno, si se puede frenar esta tendencia a lo que decía al principio. Ya te digo, aún suponiendo que lo haya, sí se puede, yo creo que sí que se puede volver, digamos, al status quo normal, digamos, de masculinidad, feminidad, como siempre. Aunque sí que es cierto, a ver, que sí que se ve, observo yo, por ejemplo, una cierta, digamos, afeminización de los hombres, debido a la ideología de género, debido a lo que sí que se observa una cierta feminización. Al igual que decías tú que las mujeres son más chonis, no, pero eso es otra cuestión. Pero yo creo, y a ver, es que yo creo que eso que propone ahí es que es totalmente contra natura. Y lo que va contra natura, al final, yo creo que puede acabar, pues eso, estrellante. Yo creo que vaya a haber un mundo ahí de Amazonas, que no es lo que describe exactamente. Un mundo ahí de Amazonas donde faltan los hombres o algo así, no sé qué es lo que quiere decir exactamente. Bueno, yo creo que se refiere más que a la autoproducción, ¿no? O sea, a una cuestión lésbica en el sentido de que el castrado crea, ¿no? O sea, terminas en una situación de androgenidad, más bien total, ¿no? Más que todo hacia lo femenino. A lo que se refiere el texto es que la aceleración esta parece estar llevando toda una androgenización. O sea, lo que es un proceso de lo que decía, de chones, pero más y más cada vez hasta llegar a un punto en el que no hay diferencia sustancial, digamos, no hay, o sea, con todo, incluso la reproducción, la cuestión de Huxley, ¿no? La reproducción ya no necesitas el sexo, no necesitas una mujer para tener, o sea, tú mismo puedes autocrearte, puedes hacer lo que quieras a través de todos los avances de la tecnología. Es a lo que estamos apuntando, ¿no? Incluso la cuestión de Facebook y todo esto mismo en Facebook. En Facebook tú puedes ser un hombre de 60 años que se hace pasar por una niña de 15, o sea, es una cuestión donde ya el género no se buscó.
Digamos, la cuestión de hombre-mujer, la cuestión binaria, se te acaba convirtiendo en el cero, terminas en el cero, terminas en la cuestión feminizada, pero en general que incluye ambos sexos, ¿no? No sé, no. Yo creo que eso sería una especie de... No sé si escucháis. Sí, sí. Sería una especie de distopía, no sé, no lo acabo de ver. Yo creo que al final podemos llegar a momentos de subida o de bajada, pero al final un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y ya dejarse de tanta tontería, no sé, no lo acabo de ver y espero no verlo, vamos. Es el tema que da miedo, ¿no? Si te paras a pensar de la dinámica que está llevando esto, da un poco de miedo, ¿no? Es que es todo el rollo, esto que ya se confunde todo, que al principio era feminismo y tal, hay que defender a las mujeres, después se metió también rollo de intersexualidad, transexualidad, ahora no sé cuántos géneros hay, es todo una confusión, un marasmo de confusión aquí, que al final todo esto no tiene ni sentido ninguno. Entonces no creo yo... la misma inteligencia artificial y todo esto y la cuestión del transhumanismo y de todo esto no empuja en esa dirección, ¿no? Es que todo empuja en esa dirección, incluso la cuestión del aislamiento, hasta el aislamiento social, de última que impone el COVID, lleva esa cuestión, ¿no? Todo lleva una cuestión Sí. A ver, yo sigo habiendo hombres y sigo habiendo mujeres, y yo, por ejemplo... digamos, de castrarnos a todos, que vendría a ser lo que plantea el tema del aceleracionismo de género, de que terminamos todos castrados. Pero yo, por ejemplo, lo que observo en las nuevas generaciones es que, por ejemplo, la gente a lo mejor de mi edad sí que los hombres son bastante feministas, o la gente que anda de mi edad, 30 y pico, 40 y pico, incluso llegar hasta los 50. La gente a lo mejor entre 35 y 50 sí que se ven ahí los hombres bastante feministas y tal. Sin embargo, estas nuevas generaciones de 20 años, de 15 años, 20 y pico años, son los tipos son los que de machistas ahí, dicen cada burlán, y las mujeres son machistas, ¿sabes? Y le llaman zorra la una a la otra por llevar son muy rancio. Yo por un lado me alegro de que vuelva a la orden. Estaría bueno que haya una especie de reterritorialización del género, ¿no? Le voy a dar el paso a Alvarito. Álvaro Flor. Muy bien. Vale. Yo, más que castración, yo lo que veo es autocastración. Y me explico, o sea, como final como la cúspide de la individualidad. Es decir, la sociedad cada vez se hace más individualista, por lo tanto, la familia decae y como de cada familia, pues encontrar pareja, tener un vínculo común, ¿no? Como un hijo, desaparece. Por otra parte, tenemos que entender una cosa, que es una tendencia clara, y es que lo que tú has dicho podría ser básicamente civilización. Sí, la sociedad humana cada vez está más civilizada, y eso significa cada vez más reprimida, y por otra parte, esta represión es sobre todo los instintos naturales. ¿Qué pasa? Que las reacciones son todo instinto natural, puro y duro, es biología. En pocas cosas se ve tanto riesgo como en el sexo. Claro, eso es un problema, y sobre todo es un problema para la mujer, porque su sistema de atracción es más complejo que el del hombre. El hombre es básicamente físico y bombardea, es decir, cuanto más mejor. Mientras que la mujer es selectiva, por lo tanto le cuesta cada vez más encontrar con quién aparearse y, por otra parte, con quién tener una familia. El coste cada vez es más complicado y para ella es, por una parte, la sociedad le beneficia porque cada vez más civilizada, por lo tanto, la fuerza cada vez menos necesaria, por lo tanto, ella tiene un papel más importante en la sociedad, pero por otra parte se siente negativo porque no encuentra con quién emparejarse. No encuentra machos viables. Se encuentra que les falta. Ya hay una cosa curiosa, que es como una paradoja. El hombre, para tener mayor éxito social y por lo tanto éxito económico, porque las cosas van ligadas, necesita de cierta manera autocastrarse para no ser, digamos, un bruto y poder obrar bien y tener su éxito económico, que a su vez le va a aportar éxito sexual. Si tú tienes dinero y estatus social, tu posibilidad de tener éxito con la mujer será mayor. Pero por otra parte pierdes la reacción, entre comillas, animal. Es decir, lo que hagas por una parte lo pierdes por otro. Es una cosa curiosa. Entonces, yo lo que estoy viendo es esto, es decir, que probablemente lo que llegaremos será como un mercado. Igual que yo elijo un perro para tener como hijo, en un futuro, si conseguimos crear úteros artificiales, yo tendré un hijo 100% mío, porque sea 100% seguro de mis genes, y quizás seamos, aunque lo dudo, quienes elijamos no tener relaciones y parejas formales para siempre. Y la mujer, yo dudo mucho, porque la mujer tiene más a la monogamia que la poligamia. Sí, exacto. Me has recordado una cosa que estaba leyendo el tema de
de esta cuestión de que la mujer de ahora, en realidad, lo que pasa es que no se necesitan, o sea, se necesitan cada vez menos, que los que hablábamos del principio del fenómeno de la castración colectiva, ¿no? Una autocastración, supuestamente para crear un nuevo mundo, ¿no? Lo requieres para crear un nuevo mundo. Necesitas en un momento dado decir, bueno, me voy a reproducir de otra manera, ¿no? El cuerpo sin órganos, que dicen de Lucy Guattari, ¿no? Voy a crear un cuerpo sin órganos, voy a crear un ser que no sufre, que no padece nada, y en todo esto, claro, la masculinidad es lo que se va. Y se va por una cosa muy interesante, se va porque en realidad lo que genera la confluencia de tanto deseo que genera el tiempo este en el que estamos viviendo, al final lo que hace es que no desees nada. O sea, que termines no queriendo nada, ¿no? No necesitando incluso nada. Querer sí, pero lo que pasa es que lo que estamos hiperestimulados. Es decir, como quieres todo, al final no tienes nada. Exacto, sí, excelente punto. Le voy a dar el paso a Álvaro Leal. Álvaro. Sí, yo creo también que estamos centrando mucho el análisis, quizás estamos perdiendo de perspectiva que estamos hablando de Occidente, porque seguramente esto en Afganistán no estén discutiendo sobre esto, evidentemente, ¿no? Y por supuesto ya si nos vamos a una tribu indígena de Sudamérica que no tienen contacto con el hombre blanco, pues está seguro que tampoco, ¿no? Entonces muchas veces perdemos eso de perspectiva, también perdemos de perspectiva la selección natural, ¿no? Cuando alguien decide no ponerse vacuna y no ponerle vacuna a sus hijos, pues a la larga probablemente desaparezca y la gente que se ha ido poniendo vacuna pues seguirá reproduciéndose, ¿no? Entonces si alguien decide no reproducirse, morirá. Y los niños, como habéis dicho antes, ¿no? Los niños de 18 años que están escuchando reggaetón se seguirán reproduciendo. Es decir, la especie probablemente, yo no creo que esté al borde del abismo. Lo que sí hay es una teoría o una manera de entender la vida. Escuchaba ahí. Bueno, que hay una manera de entender la vida que sí es verdad que camina hacia este tipo de pensamientos, pero también es verdad que yo creo que esto siempre conlleva una reacción, y la reacción la estamos viendo ya, y que cuanto más presión y más velocidad le metan a este tipo de movimientos, más grande va a ser la reacción, y creo que la reacción es más fuerte porque trabaja con la realidad. Siempre hay recurso a la frase de Lenin que decía que entre la teoría y la realidad, peor para la realidad. Pues no, es decir, siempre cuando se enfrenta la realidad con la teoría, siempre gana la realidad. Entonces a la larga ganará la realidad, se impondrá el sentido común y se impondrá la biología, que al final es lo que se impone siempre. Entonces a mí no me parece especialmente peligroso o apocalíptico, aunque sí es verdad que en Occidente y con las redes sociales y en las generaciones jóvenes y demás, pues se están dando situaciones que yo lo que creo que son entre cómicas y ridículas. Es que ese es el tema. Está bien lo que decía, enlaza con lo que decía antes Alvarito, o sea, lo que dijo Álvaro enlaza con lo que decía Alvarito, que el tema de la civilización, que es lo que esta civilización, es un tema civilizatorio en parte, la feminización o la androgenización, digamos, ¿no? Es como un resultado final, y claro, toda la cuestión de la tecnología, Facebook, todo esto lo que hace es acelerar ese proceso, ¿no? Un proceso más rápido, en el que ya incluso la cuestión de no es necesario ni siquiera afirmar tu género, ya no necesitas no hace falta, o sea, el héroe es Turing, ¿no? El héroe no es el macho hoy en día. O sea, estamos hablando de una cuestión de cambio incluso hasta de la visión, ¿cómo le podíamos llamar? Mitológica de lo que es el ser a imitar, ¿no? A quien se supone que hay que imitar. Le voy a dar el turno a Susito. Lo que acabas de decir a mí me recuerda una serie de cosas y tal, y yo bajo mi humilde punto de vista, yo creo que lo que pretenden conseguir con estas teorías de ingeniería social es la creación de un nuevo sistema, una neoesclavitud. ¿Qué quiero decir con una neoesclavitud? Pues muy sencillo. Van a que esta sociedad amazónica lo que pretende es tener una serie de sementales para producir la semilla para su reproducción, y después el resto una serie de mano de obra castrada, que eso ya existe desde hace miles de años, que son los eunucos. Es decir, los eunucos se dejaron de fabricar porque era una fabricación artificial a partir de un varón, se dejaban fabricar porque ya no tenían utilidad. Y estamos hablando de hace 300 años o 400 años. Yo no sé muy bien las fechas, pero sí que tengo entendido en Asia hasta 100 y pico años todavía existían los eunucos, pero eso claro, como ya no tenía su utilidad, se dejaron de fabricar o se dejaron de crear. Por lo tanto, yo creo que esto es varios pasos para atrás para para llevar a cabo una ingeniería social que ya se demostró a lo largo de la historia de que no triunfó y de que fue un absoluto fracaso. Además, claro, todo esto sería bajo un imperativo, bajo la
el lobby que te refieres, lesbiano amazónico, una imposición total hacia el hombre. Además este cuento, porque a mí me parece una chorrada como la copa de un pino, pero bueno, me recuerda mucho al capítulo de Futurama donde estaban los personajes de Futurama que entraron en una isla y tal, y había solo mujeres y que los secuestraron y que les daban muerte por Kiki, o no recuerdo muy bien, bueno, un capítulo que, es decir, que esta gentuza, porque estos ignorantes lo que hacen es basarse en series de dibujos animados para crear sus teorías políticas. Es decir, es la cosa más surrealista que te puedes echar a la cara. A ver, una neoesclavitud, pues bueno, el esclavismo no se puede defender porque te meten preso, pero hasta no hace mucho tiempo existía y todavía hoy existe, pero tapado. Por ejemplo, todos estos africanos subsaharianos que vienen a España a extraer o a las cosechas no dejan de ser esclavos, porque viven como esclavos, viven en barracones por la comida, la dormida y poco más. Es decir, es una esclavitud legislada. La esclavitud siempre existirá, en mayor o menor medida. Pero bueno, a mí lo que me gustaría era de que están enfiladas y estas subnormalidades que las vayan a decir a los Emiratos Árabes, a ver si tienen valor. Eso es muy interesante lo que suscito de la castración, pero tú sabes que la castración es un tema interesante, lo de la castración, porque la castración de lo que habla es de que el castrado termina teniendo un coeficiente intelectual, es lo que habla Nick Land en el texto más alto que el reproductivo. Entonces, al castrarlo, tú creas, digamos, un esclavo de lujo. Por eso la mayoría de los por eso los toros, cuando los castras, son bueyes y solo valen para tirar de arados y para engordar y para comer. En cambio, un toro vale para engendrar nuevos terneros, para montar las vacas, para etcétera, etcétera, o para mejorar la genética y tal. Un buey solo vale para hacer carne cuando ya va viejo y no vale para nada y para tirar por un arado. Entonces, ¿qué quieren hacer de los hombres? Individuos que solo valen para lo que ellos quieren. Es que y tendría 4 sementales para generar semilla. Es no que sé. Esto me parece una granja. Jesús, no sé si sean realmente un plan, como dices tú, de la élite, y esto ya es entrar en conspiraciones. Y bueno, está bien, es tu opinión, entrar en conspiraciones. Ni que nada, si esto son chorradas de cabezas que no tienen sentido común. ¿A quién se le ocurre decir eso? Quiero solo pensar de gente que no está bien, de enfermos. ¿Cómo considerar a los gatos a los perros hijos? Pero tú, loca del coño, vete al psiquiatra. ¿Cómo puedes decir como tu hijo? Pero esa gente sobra para una sociedad que quiere prosperar. ¿Eso que produce? Mantenerlos como un periquito que no te da nada. Jesús, eso está bien, es un buen punto, pero no creo que sea un plan, digamos, no sea una cuestión planeada. Yo, ¿sabes en qué lo veo? Son bajas mentales de esta gente que no hace nada a lo largo del día y se aburre, porque otra lógica no tiene. ¿Cierto? Totalmente, el ocio. ¿Quién decía que el ocio es la madre de todos los vicios? Había una frase vieja, Quevedo decía, primero es la guerra, después es la paz, después la prosperidad, después es el ocio y después es el vicio. Y es una rueda que se repite. Y ahora estamos en el vicio y tendrá que venir una guerra para purgar todo esto, porque si no, no me explico. Totalmente. Esto a mí me da risa, miedo y risa, porque pensar eso es de gente que no está de la cabeza. Porque no sé, voy a volver atrás a Álvaro Leal. Si va a haber reacción, si hay reacción o si es eficiente o efectiva la reacción contra esto o no, si es realmente eficiente, porque si tú dices, bueno, quiero cambiar esta situación, quiero ser una persona como eran la gente, tienes que irte a lo mejor a vivir con los cuáqueros o con gente así, donde digas, bueno, aquí ya está todo establecido. Porque lo que es en la sociedad occidental, sobre todo en la civilizada, como decía Alvarito, es muy difícil, hoy en día incluso muy difícil para los jóvenes, los hombres jóvenes, encontrar una mujer, no es tan fácil, que digan, vamos a casarnos y a tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere ser el débil, el castrado, el que sabe manejar la computadora mejor que nadie porque es lo que te da dinero. O sea, tú fíjate, hay gente como Zuckerberg, gente así. Son gente, vamos a ponerle beta bastante, llegando a, no sé, a omega. O sea, y Turing era una cosita atlético, sí, pero muy gay. O sea, eran gente realmente que estaban en el lado femenino de la mente más que en el lado masculino, que es donde está la cuestión binaria. Por eso la mayoría de las mujeres son buenas. Y las mujeres, los transexuales y toda esta gente fabulosa con el tema de las computadoras. Porque es otro pensamiento binario, que es lo que hablábamos del tema de la castración para crear un nuevo mundo, ¿no? Es una cosa que parece que hasta la están poniendo en práctica, ¿no?
que no sé si es lo que dices tú, Susito, que es por tema de que lo han planeado, de que lo planeó Soros y estas cosas. No me gusta meterme en eso porque no Yo tengo... no dije nada de eso, yo solo digo que la gente solo que piensa esas fantasmadas son gente desequilibrada y enferma. Yo creo que es más bien una cuestión del capitalismo tardío. El capitalismo como era hace en el 58 en Norteamérica ya no existe. Ahora el capitalismo que hay invirtió la polaridad del deseo. Ahora es al revés. O sea, ahora no es el emprendedor, ahora es el capital, se acumuló en grandes corporaciones. Entonces ya no hay un Henry Ford, una cosa de esto. Y todo eso lleva a que con la computadora y se van poniendo más chiquititas, o los hombres se van poniendo más bien. Y después están los charragas, que son los casados de la actualidad. Sale una feminista, le atacas a una feminista que no dice nada más que sandeces y ya tiene que venir el maricón de turno a comerle el culo y a lanzarle las bragas y es un machista. Y tú, un afeminado que por echar un polvo no sabes qué hacer. Eso es una forma también de castración. Lo de querer someterse a la mujer, ¿cómo es? Alienados. Sí, los alienados. Si dan puto asco, solo con verlos, diciendo, ay, mira qué machista, no sé qué, tal. Yo soy un hombre, y punto. Tú también lo eres, lo que pasa es que para follar tú no tienes las mismas técnicas que tengo yo y tienes que humillarte, punto, es eso. Bueno. Francisco, tu turno de palabra. Ha saltado. Bien. ¿Qué habla entonces? ¿Qué habla Álvaro? Alvarito. No. Habla. A ver, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Sí. No, a ver, lo que es binario y no binario no estoy muy de acuerdo. Yo creo que somos más binarios, somos nosotros todos. Pero bueno, la reacción que hablaba Álvaro, ya la vemos ahora aquí en Susito, por ejemplo, y en mí también, Susito un poco más explícito, pero... O sea, que Ahí me remito a la evidencia, Francisco. El mariquita y todo esto o el gay, digamos, es mejor en computación. Y o sea, el gay para poder toquetear. Eso también puede pasar, ¿eh? Que yo no creo que haya tanto. El cargapiedra, el que carga bolsas en el puerto, no va a ser tan bueno en computación como va a ser un gaycito flaquito así que no tiene otra cosa que hacer que estar todo el día con la computadora. O sea, ya es una cuestión del básico mental, ¿no? no tiene que... A ver, hay gente que las mujeres normalmente son mejores en humanidades y en tal que en computación y todo eso son mejores los hombres, y no tiene tampoco por qué ser el típico niño esquelético ahí con gafas. Fíjate que en matemática binaria la mujer es mejor, eso te lo puedo buscar estadístico, la mujer es mejor que el hombre en matemática binaria, la mujer y el gay. No me preguntes por qué. Incluso las empresas contratan muchos transexuales para programar computadoras porque tienen la mentalidad, son mejores manejando. Y de eso lo explica muy bien, ahora me acuerdo porque lo que me acuerdo haberlo leído. Y dice que es porque, el tema lo voy a leer incluso, porque lo tengo el texto, donde dice que, bueno, lo voy a explicar. Que Alexander Turing inventa un sistema para reconocer si la inteligencia artificial es buena o mala. O sea, si es un sistema eficiente o ineficiente. Y para esto lo que hace es descubrir cuán bueno es pareciendo a humano, o sea, imitando a un humano. Es el juego de la apariencia, que se llama el aparentar. O sea, tú eres una cosa, pero aparenta ser otra. Si la inteligencia artificial, pongamos, no aparenta ser lo suficientemente humana, tú vas a decir, esta máquina es tonta, la va a tirar, la va a romper. Lo mismo pasa con la cuestión sexual, sobre todo con el transexual, ¿no? Que es una cuestión de pasar por. O sea, la cuestión de el juego, de manejar el juego. Y la inteligencia es juego, si lo piensas, es todo un juego. La inteligencia no se maneja en otra cosa. Entonces el test de inteligencia artificial que hizo Turing es básicamente eso. Es ver cuán capaz es la máquina de aparentar que tiene racionamiento humano. Sí, a ver, pero yo estoy diciendo en las facultades tú miras las facultades de ingeniería y tal, sigue habiendo más hombres que mujeres. O sea, a ver, eso de decir las mujeres son mejores en... No lo sé, a lo mejor en un tipo de matemática, un tipo de tal, puede que sí. Una parte de las matemáticas, un parte... Tema de matemáticas, tema de programación, digamos. Claro, que es lo más, digamos, más sencillo, más pack, así más, no sé, menos imaginativo, diga. Los gays yo creo que no sé lo que... Claro, no soy psicólogo yo para saber, ni sé si la psicología lo sabrá, pero yo creo que un gay es como un hombre, un poco de cerebro de mujer, digamos, un poco de... Hay algo... Sí, bueno, o sea... La vida de Alexander Turing es hay una película muy bonita, no sé si la han visto, de la vida que hicieron hace poco de la vida de Turing. Y él no podía con la mujer y la amaba a la chica, y la chica lo amaba a él, que es una historia de amor muy bonita. Y ella fue genial, matemática. Entre los dos hicieron todo el tema, las computadoras la inventaron él y la mina esta.
que no recuerdo ahora el nombre de ella, otra matemática genial, ¿no? Y entre ellos dos inventaron la computadora y al final ella se casa con otro y él se queda solo y se muere de depresión, ¿no? Es muy triste. No sé si la conocían, ¿no conocían la vida de Turing? No. Pero, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué le pasó eso al ahora ya? Porque era muy gay. Vale. O sea, Pero no... que hay grados de ser gay, o eres gay o no Eso es lo que decía uno que mandó un comentario en Facebook. Sí, hay grados, es cierto que hay grados. O sea, nadie... Sí que no sé si hay grados de ser gay o no, pero hay grados de bisexualidad, ¿no? Hay gente que es bisexual, que le gustan más los hombres, que le gustan las mujeres, y después hay gente que es afeminada, pero es más afeminada o menos afeminada. A ver, no es solo te gustan los hombres o te gustan las mujeres, que eso sí que sería ser gay o ser hetero, pues hay más... El grado de afeminación sí que hay más. Joder, hay gays que ya ves que son gays. Y Turing, por lo visto, era uno de estos. Turing no era un bisexual, pongamos así. No, era gay verdaderamente. De hecho, lo metieron preso. Lo metieron preso y le dieron castración química por ser gay. Dios mío. De ahí la depresión y de ahí se suicidó el hombre. No recuerdo si se suicidó o murió, pero murió en depresión, una cosa terrible. Una historia muy trágica. Bueno, la muerte de una persona es una tragedia, pero la de millones es una estadística, así que no... Fíjate que desagradecido el sistema, que el tipo que inventó la computadora para derrotar a los alemanes, el mismo sistema lo manda a matar. Lo manda a castrar químicamente primero y lo manda a matar directamente. Que siempre se dice eso de la corona británica, ¿no? Que falta de agradecimiento, que el pobre hombre por ser gay al final lo terminan condenando, ¿no? Y una cosa, una pregunta, ¿por qué si hasta hace poco tiempo la homosexualidad era penada con prisión, incluso con la muerte, por qué ahora esa necesidad de una aceptación total y absoluta y el que pase de eso, que le da igual que sea una persona homosexual o no, ya incluso se le tacha de homófobo? Es decir, hasta hace pocas décadas los metían en la cárcel o los mataban, incluso actualmente hay ciertos países que lo siguen haciendo. En cambio, tu indiferencia hacia ese tema incluso también es tratado como homofobia. Sí, bueno, ya que es una cosa exagerada. Ya lo de la corrección política ahora es una cuestión ridícula. Si a mí me censuraron esta mañana por un día en Facebook por decir que se están amariconando, todos los hombres se están amariconando, o que todos los hombres son maricas, una cosa así. Y Facebook te censuran. O sea, por ya utilizar la palabra gay, te censuran y después miran, a ver si... Pues después me perdonaron, me dijeron que fue un error, perdón. Por poner la palabra gay, si eres conservador, porque ellos te tienen ya en un molde de conservador, ellos saben. Y dicen la palabra gay, lo primero que te van a hacer es censurar ese texto y después van a revisar si estabas diciendo algo a favor o en contra. Tienes que reclamar y después ellos lo miran y después te perdonan. Que no... Joder, pues a mí nunca me pasó eso y digo cada animalada y nunca me pasó. Ten cuidado porque nos están observando. Así empezaba yo hasta que me trincaron. No, fíjate que nos están observando ahora. Tú eso todo lo que dijiste antes le voy a tener que poner el pip, 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 porque este video lo van a bajar. La gente va a saber. No es verdad lo que digo, o es mentira, si todos lo vemos cada día. Ya, pero ya sabes que estamos en el tiempo de Giordano Bruno. O sea, a cualquier momento nos queman a cualquiera de nosotros. No hay que olvidar. Existe el derecho a tu defensa. Está la policía de Turing, ¿no? Como dice Niklan, te puedes llevar la policía de Turing. A mí me parece que la sociedad se va a la puta mierda, eso sí, tal y como se conoce. La policía sin músculo, ¿no? La policía de Turing. La policía gay. La CSA, el primer lobby gay. Álvaro Leal, es tu turno, te veo calladito ahí. Sí, no, estaba escuchando. Hombre, todo lo que se ha dicho, pues mira, con respecto a este tema concreto de la corrección política, que siempre es interesante volver a él, yo hago mucho hincapié en el tema de las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales y la hiperconexión han permitido que personas que
comparten algunos elementos de su vida y estaban inconexos en el espacio, pues de repente se conozcan y formen un lobby, ¿no? Un grupo de presión. Por ejemplo, lo que digo siempre, ¿qué probabilidades hay de que haya 2 transexuales en el mismo pueblo? Es prácticamente imposible. Entonces ellos desarrollan una vida en la que se tienen que adaptar a esa sociedad y tienen que más o menos llevarse con la gente que le ha tocado vivir pues de la mejor manera posible. En el momento en que hay redes sociales, tú puedes tener amigos que sean todos transexuales, puedes organizarte y podéis boicotear algo y podéis decir vamos a por esta serie y que la cancelen porque han hecho esto totalmente. Entonces las redes sociales son muy importantes el tema de la corrección política, entre otras cosas porque el emisor sigue siendo el mismo, el mensaje sigue siendo el mismo y lo que cambia es el receptor. Las cosas que se están diciendo aquí, si las dijésemos en este grupo de 5 personas, probablemente no pasaría nada. Seguramente, como tú has dicho, si no le pones el pip y llega a un grupo amplio de personas por redes sociales, habrá muchas personas que denuncien el vídeo, ¿no? Por lo que se ha dicho. Entonces, claro, eso es la corrección política y además el miedo a la porra siempre llega más lejos que la porra, ¿no? Ya hay momentos en que te autocensuras tú porque dices tú, bueno, es que no puedo hablar de esto. A mí me pasó una anécdota que es muy interesante. Yo soy de Sevilla y vino Irene Montero, la ministra de Feminismo, Igualdad y tal, vino el día 5 de marzo, creo, a dar una conferencia en la universidad. Yo fui para ver qué tal y me llevé una decepción increíble, que fue que dio una conferencia y no permitió turno de palabra, lo cual yo no había visto nunca en la facultad, ni siquiera cuando iban políticos. Una decepción el acto, pero es que a la salida me cogió una chiquilla y por poco me pega allí diciéndome que esto era un acto de feminismo, que qué hacía un hombre allí dentro, que le estaba quitando el hueco a una mujer, no sé qué, y dije, bueno, que si la entrada era libre, lo que pasa es que he llegado antes que tú, ¿sabes? 1 hora antes. En fin, entonces, que estas cosas ya te las vas encontrando a diario y te las encuentras personalmente y en redes sociales se multiplican, ¿no? Y realmente son un peligro porque la corrección política va a llegar a un momento en el que pues no podamos hablar y cuando no podamos hablar habrán ganado, ¿no? Exacto, sí, ese es el tema, que si vieran filósofos del pasado, que si vieran lo que está pasando ahora, alucinarían, ¿no? Pero también es que me vino a la mente eso de la multiplicidad, del deseo, ¿no? Cómo se dispara la cantidad de deseo en el capitalismo tardío. Esa cantidad de deseo es lo que crea eso. Yo deseo tener un mundo sin hombres, empiezo a creer, a delirar, ¿no? Porque me junto con gente en un mundo virtual que delira. Entonces deliramos todos juntos. Y nos vamos al delirio, al delirio, al delirio, al delirio, al delirio. Y esa es la cuestión del capitalismo tardío que a mí me parece espantosa, ¿no? ¿Cómo se... Fíjate que hay una cosa que es interesantísima. La utopía, es decir, el imaginar un mundo mejor, ha existido siempre. El primero fue Platón, que escribió ese libro fantástico, el primer libro utópico, que fue La República, luego se fue a Siracusa 2 veces, lo intentó llevar a cabo y se tuvo que ir porque lo iban a matar, ¿no? Es decir, porque no le salió bien. Luego, en el siglo XV, XVI, sobre todo XVII, con el libro Utopía de Tomás Moro, pues se vuelve hace mucho. Luego ya viene el socialismo y evidentemente todo es una utopía. Pero en el siglo XX es cuando se tienen los medios para intentar llevar a cabo esos proyectos de ingeniería social. Y salieron como salieron. Es decir, que la Unión Soviética no la tumbó nadie, se cayó, se derrumbó. Y todos los países comunistas se han derrumbado o están en proceso de derrumbarse, algunos en Sudamérica y en Asia, ¿no? Es decir, que al final cuando enfrentas la teoría a la realidad es que se cae siempre la teoría, porque es que la realidad es lo único que existe. Y por tanto, estos proyectos que son más ucronías que utopías, se van a acabar dando con la realidad y al final se dan de bruces con la realidad de manera muy rápida. Y por eso se hacen muros en los proyectos de ingeniería social, para que la gente no se vaya. Y por eso hay policía política, y por eso hay ejército, y por eso hay mecanismos de presión pero al final cae, el sistema cae. Entonces, si llegase alguna vez a darse este feminismo súper radical del que más o menos hemos estado hablando, caería. Porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Y la naturaleza se va a imponer siempre. La naturaleza dice que hay 2 sexos, que es uno masculino, uno femenino, y que se necesitan para reproducirse. A partir de ahí, todo el resto es divagar. Yo no sé, yo no me fiaría. Fíjate que ahora lo que hablaba Alvarito, de que ahora tú puedes producir un hijo sin necesidad de mujer o de hombre, o sea, no necesitas. No sé hasta qué punto. Yo lo que en realidad veo que el problema mayor, que lo que crea el capitalismo tardío espantoso en el que estamos, es que la pérdida de compromisos entre individuos se vuelve total, ¿no? Llega un momento en que no tienes compromiso ya ni contigo mismo. O sea, yo ya ni siquiera quiero ser yo, ni siquiera quiero ser una mujer chilena, quiero ser un guerrero africano, una cosa delirante, ¿no? Y esta cuestión de delirante es lo que crea para mí esa cuestión de la oferta tan grande que incluso hasta las corporaciones se prenden en esto. A mí me llama la atención, por ejemplo, el tema del COVID. Está bien, es una enfermedad, una epidemia, lo que quiera, pero las ganas que le ponen las corporaciones a crear paranoia en la gente es sorprendente, y la gente le sigue el juego.
Tú fíjate que todo, bueno, ahora está empezando a revelarse, por fin la gente está, pero en cuanto a la cuestión del futuro, sobre todo con la inteligencia artificial de por medio, con todas estas cosas de por medio, el transhumanismo y todo esto, no estaría tan segura como tú, Álvaro, de que al final la naturaleza se imponga. Soy un optimista. Sí, pues fíjate, por ejemplo, lo que hablábamos antes, tú dices, bueno, los transexuales, bueno, yo los reconozco porque tienen cuestiones masculinas, pero si llega un momento en el que puedes transformar todo, o sea, puedes pasar por cirugías de una avanzada que alucinas, ¿no? Puedes terminar derrotando a la naturaleza. O sea, esa guerra contra la naturaleza la podemos ganar. Esa es la idea que te está dando toda la ingeniería, la inteligencia artificial, toda la cuestión que se está planteando a futuro. Y todo lo que está haciendo el capitalismo tardío de las corporaciones. Eso es lo que te ofrece. Una última cosa. Tú fíjate, deberíamos, por lo menos para los que nos estén viendo, hacer una diferenciación súper básica entre lo que se habla de sexo y género, ¿no? Como digo, el sexo está marcado por la propia biología, ¿no? Los genitales que tenga cada uno, y el género, según se dice, en la ideología de género, es una construcción social, ¿no? Que se marca cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser un hombre. Y de ahí Simone de Beauvoir diciendo que la mujer no nace, sino que se hace, ¿no? Desde mi punto de vista esto es mentira, pero esta ideología de género que hace por el tema de la transexualidad y tal, al principio, cuando piden las primeras cosas, por la propia sociedad, pues las aceptamos, ¿no? Es decir, la transexualidad, bueno, pues tú eres un hombre que te sientes que eres una mujer y entonces, pues claro, ¿cómo vas a luchar contra eso? Pues tú eres lo que tú te sientes y entonces la mayoría de la gente acepta eso, ¿no? Y dice, bueno, si esta persona se siente así, pues sí, que se cambie y tal. Cuando ya estiras el chicle, te vas a cosas como decir, no, es que yo no soy un hombre que se siente mujer, yo me siento negro. Y entonces ahora quiero que me tratéis como negro. O yo me siento chino y quiero que me deis el DNI de China. O yo me siento perro, como ya estamos viendo. O me siento gato y me quiero... Yo, claro, cuando tiras el chicle es ridículo. Por eso digo que es que caerá por su propio peso porque tiene que meter mucha ideología para que la gente normal acepte este tipo de teorías que son locas. O sea, que no tienen por dónde cogerlas. Es que yo creo que aquí hay una confusión entre lo que es una enfermedad, ¿no? Aquí voy a tener que tener cuidado en decir que la disforia de género es una enfermedad, pero no sé cómo decirlo para decirlo, lo es. Vladimir Putin lo dice. Intentar que la disforia de género se contagie, digamos, una cuestión minoritaria, muy minoritaria, se contagie a todos, es lo mismo que intentar que se descontagie a todos el autismo, el Asperger. Yo veo ahora que autistas, Asperger, más que gente confusa con el género, fíjate. Se ha disparado para mí más, que a lo mejor la idea era que todos tuvieran género fluido. Bueno, no hay tanto género, sí, el género fluido está claro, sí, los hombres se han feminizado, las mujeres son más machonas, pero aún así, aparte de eso, también han creado autismo, han creado Asperger. Tú fíjate que hoy en día en el Reino Unido, la mayoría de los niños en los colegios están diagnosticados de algo. El que no tiene depresión tiene autismo, el que no tiene autismo tiene dislexia, todos están viniendo fallados. O sea, ¿qué está pasando aquí, no? ¿En dónde está la falla? ¿Es la falla de la persona o es la falla del sistema o qué es lo que está produciendo? Este capitalismo tardío está produciendo un mundo de zombies, creo, me parece a mí. Estamos yendo al apocalipsis zombie, ¿no? De a poquito. No sé, Alvarito, tú mismo. Vale. A ver, para mí el futuro es sin duda Japón. Es decir, si tú ves la sociedad de Japón, lo que se ve es una ruptura cada vez mayor de la familia, a pesar de ser una población donde la familia tiene un peso importantísimo. O sea, ahí las mujeres, si tienen más de 30 años y no estás casado, estás muerta socialmente. Y aún así, cada vez les cuesta más. O sea, hay por parte de la mujer, que es, al final cuenta que tiene el poder sexual, que es el que tiene la selección. Aún así, a pesar de eso, se ha conseguido que las sociedades sean cada vez más individualistas y atomizadas, a un nivel extremo. Si vamos, somos la generación, los que tenemos entre 30, y cuanto más jóvenes peor, que menos sexo tienen. En comparación con son casos, eso es así como así. Y eso es efectivamente, yo lo digo, la mujer simplemente tiene mucho, o sea, como está bombardeada de información, tiene muchos pretendientes, y claro, ella ¿a cuál pretendiente va a ir? Porque es mejor. La sustitución natural, su hipergamia le lleva hacia el mejor macho. ¿Qué pasa? Si tiene miles de tíos por Instagram que le están diciendo cosas, pues no se contenta con ninguno. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y al final no se queda con ninguno. Y eso es lo que hay en cierta manera. O sea, yo no lo veo premeditado, siempre te digo que es que la información y el entorno nos conduce a eso. Lo descubre ella misma, ¿no? Porque ella misma dice, bueno, tengo todos estos tíos aquí, todos estos hombres, todos son virtuales, ahora con el COVID peor, no vas a conocer a ninguno, si tienes que conocer a alguno de esos te vas a tener que tomar un avión a Cuba.
Entonces todo esto... Sí, sigue, era eso, ¿no? A ver, todo lo que pasa físicamente lo sintetiza el cerebro. Si tú puedes tener algo sin tener que hacer nada, ¿para qué voy a iniciar el coste y el gasto emocional en hacerlo? Eso no tiene razón de ser. O sea, yo lo que veo es la tendencia. ¿La reacción cuál es? Yo estoy viendo muy clara la reacción. 1, MGTOW, Blackpink y Rolos Rancios. O sea, gente que intenta ir como al pasado, gente que se quiere investigar el mundo del sexo, y luego están los que intentan aprovecharse de esto y, bueno, vamos a ir a saco pago a lidiar como se pueda. Una de mis frases favoritas de Nick Land es esa, ¿no? El pasado y el futuro están ahora mismo en guerra contra el presente, ¿no? Hay una guerra entre del pasado y el futuro contra el presente. O sea, nadie quiere el presente. Miramos más al futuro o al pasado. Preferimos el futuro del pasado. Tú mismo, Cecito, que querías decir algo. A ver, el tema de, por ejemplo, lo que decías antes de que cada vez hay más infantes, más niños con ciertos trastornos o de personalidad o que tienen ciertas enfermedades diagnosticadas, tiene un razonamiento natural bastante sólido, y es el siguiente, de que hoy en día todos estos niños que tienen unas franjas de edad de entre 5 y 10 años, si te das cuenta, son hijos de padres tardíos. Es decir, de madres mayor de 40 años, incluso que son estimuladas artificialmente para que éstas se queden embarazadas, porque ya la naturaleza les dijo, no podéis tener hijos. Pero el ser humano, dentro de su egoísmo y dentro de su afán de superar incluso a Dios, pues venga, que sí, que tú puedes tener un hijo, etcétera, etcétera. Y bueno, y claro, a ver, está demostrado científicamente de que la franja de edad fértil, idónea en la mujer, está entre los 17 y los 33 años. A partir de los 33 años, a ver, hay estudiosos que ponen más edad, se ponen menos, pero bueno, oscila entre esas franjas. Entonces, claro, tú no puedes forzar una máquina. Esto es como un coche viejo. Tú lo puedes forzar y forzar, pero al final acaba rompiendo por muchas piezas que le pongas nuevas o por mucho que le metas mano para arreglarlo y demás. Al final lo que obtengas va a ser mucho peor que en origen, o mucho peor de lo que la propia ley natural nos indica. Ese es un punto. Después otro punto importante que para mí, a ver cómo lo digo para que no se crea ningún problema. A ver, la transexualidad no deja de ser un afán de un hombre o una mujer que nació siendo hombre y siendo mujer, que tiene dentro de la cabeza metido de que no lo es y que se siente otra cosa. Pero un hombre, y claro, la ciencia pues facilita pues que en apariencia un hombre puede ser una mujer, siempre en apariencia. Existe la estética, existe la cirugía plástica y demás, que eso facilita una apariencia del otro sexo, pero jamás biológicamente, que es lo importante, será el otro sexo, tanto un hombre como una mujer. ¿Por qué? Muy sencillo. Un hombre que se siente mujer y que se opera estéticamente para hacer una mujer, siempre va a tener el riesgo de tener cáncer de próstata, porque tiene próstata, que eso es un órgano del hombre, y siempre lo va a tener. Yo me puedo sentir alemán de Baviera. Bueno, no lo soy, morenito y no soy alemán de Baviera. Sí, pero para no irnos al tema de disforia de género, que ya lo debatiremos otro día, se lo utilizaba como ejemplo para el tema de lo que dices tú, Susito, de pretender que lo que se es, no se es otra cosa, que es la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? De que la cuestión de parecer otra cosa, ¿no? El juego, porque es un juego, fíjate que es curioso eso, ¿no? Son juegos de señales, ¿no? Digamos. Entonces, ese es el tema, esos juegos de señales, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el ejemplo que utilizan, el tema de la inteligencia artificial, de la película Blade Runner, que el tipo se enamora el personaje principal, Harrison Ford, se enamora de la robot. No sé si recordáis la película Blade Runner. Y huye con ella al final. Se supone que él tenía que matarlos a todos los robots, porque se habían rebelado contra el sistema, ¿no? Y sin embargo huye con la mina. Y la mina es una máquina. Entonces esa es la cuestión del tema de que lo que te están ofreciendo ahora está cada vez más
da la idea de eso, de que vamos a llegar a un futuro de máquinas, no a un futuro de humanos máquinas y de máquinas máquinas, y de máquinas mezcladas con humanos máquinas. Y eso va a dar como una satisfacción superior, ¿no? El hecho de que, la cuestión casi marxista, ¿no? Del paraíso en la tierra. No sé, Francisco, tú no has dicho nada en un rato. A ver, ¿cuál es? A ver, recopilando un poco, ¿me escucháis bien? Es que no sé si. Sí. A ver, lo que decía Sosito tampoco es tan sencillo, lo de madres tardías y todo eso. Ahora mismo hay demasiados factores externos que pueden influir en el desequilibrio mental de un niño, digamos. Incluso es que algunos no tienen desequilibrio ninguno. Bueno, nacer con una PlayStation en la mano, Francisco, nacer con una PlayStation en la mano ya te tiene que hacer tarado de entrada. Dicen, es que no, tuvo un hijo con 45 años y nunca, o sea, fue madre primeriza con 45 años y no eso, no sé qué. A ver, naces con una serie de estímulos de todo tipo, máquinas, gaitas por aquí, una ciudad de 3 millones de habitantes que está todo el mundo corriendo de un lado para otro, con humo para aquí, con humo para allá. Pues lo lógico es que acabes mal de la cabeza. Y aparte es que ahora cualquier cosa es una enfermedad. Está el niño triste y ya tiene una depresión. Venga, ala, al psicólogo, al psiquiatra, venga, antidepresivo. Está hiperactivo, cojones, pero es que un niño tiene que ser hiperactivo, no va a estar ahí quieto. Es que todo es una enfermedad, todo lo quieren regulamentar, todo lo quieren tal. Y al final acabamos con una sociedad totalmente desquiciada, que es lo que estamos teniendo ahora mismo. O sea, ahora yo creo que se salvan los países musulmanes y pocos más. Para mí son los más equilibrados. O sea, hablan del Islam y en el Islam no hay estas locuras. Yo creo que en Arabia Saudí no andan ahí diciendo que Francisco, especifica suníes, porque los chiíes están occidentalizados. Tienes razón, y ahora en Arabia Saudí todos nacen con la PlayStation, están todos gordos los árabes ahí con la PlayStation. A mí los árabes que me gustan son los suníes, los chiíes están occidentalizados. ¿El occidental, tú crees que el occidental engancha a los niños de chiquititos con la PlayStation? Vete a Arabia Saudí y vas a ver, antes de que nacen ya tienen la PlayStation. O sea, ahí ya nacen con la PlayStation incorporada. Sí, pero no creo no creo que en Arabia Saudí estén tan desequilibrados como está la gente aquí. Mira los índices de suicidios y miras todo eso y no es que me guste el Islam, esté haciendo una apología del Islam, pero tanto los países estos así que tienen así una religión fuerte, como países así menos avanzados tecnológicamente, yo que sé, Mongolia, así me parecen mucho más equilibrados que Estados Unidos, que la gente está como ya desde hace décadas están como cabras, porque en casualidad que todos los locos se meten en Estados Unidos, casi todos son los tiroteos, se meten y no es por tener armas, es porque está mal de la cabeza. Coge un tipo, se mete en el instituto, no, estos me puteaban de cuando era joven, nada, venga, pum, 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 me cargo 50 tíos, esos son países desequilibrados, totalmente. O sea, es que vuelves bien, tú fíjate que la información es la cuestión kantiana ahí, de la experiencia y de la experiencia vivida y la experiencia oída, ¿no? Y ahí ves que hay países que por ejemplo, se contagian con el otro. O sea, pone el motochorro, ¿no? El personaje del motochorro, que fue un invento argentino, lo copiaron en Nigeria 2 días después. Eso antes no pasaba, o sea, los vicios y las porquerías con el tema de la desterritorialización masiva que ha creado la tecnología ahora y el capitalismo tardío al final con lo que termina es que tienen las mismas prácticas y la misma locura y la misma taradez en Ghana que en Bolivia. Bueno, algo cambia, yo creo que algo cambia. Yo creo que, o sea, no es lo mismo Bolivia que criarte en una ciudad de estas estilo Madrid, Mordor, o Barcelona, los dos Mordor de España que son Madrid y Barcelona, o criarte en Shanghái, o criarte en un sitio de estos así gigantesco. No, eso no es bueno. Yo creo que eso no es bueno para la cabeza, ya solo la contaminación, el ruido, todo eso. Después naces ahí todo lleno de objetos, que si PlayStation, que si no sé qué, que si porno, que si... La gente acaba mal de la cabeza. El colonialismo es tardío, el colonialismo del capitalismo tardío es peor que el colonialismo antiguo, porque el colonialismo antiguo tenías tú que ir a ese país, conocer a esa gente, darles de tu cultura, ellos te daban de su cultura, intercambiabas ahí en su lugar. Ahora es preconcebido. Ahora yo me imagino que los africanos son así, me imagino que otro es así, y por ello les mando esta chatarra o esta otra chatarra. O sea, la desterritorialización ha creado eso, ¿no? De que ahora todos tienen un iPhone en la mano, por Dios, país donde vayan, los ven los negritos en el África con las cabritas en medio del desierto, ahí en la sabana, y llevan un iPhone. Un iPhone, un móvil, un iPhone ya no creo, un iPhone no creo. Y un iPhone, y están viendo rubias en pelotas en Milán, o sea, convengamos que ya no, está todo, es el cambalache absoluto, ¿no? Alvarito o Álvaro, no sé cuál de los dos les toca.
Yo creo que lo que está diciendo es verdad y creo, pero bueno, no creo que no pase nada. Creo que simplemente el paso de la ciudad-estado, yo siempre me voy a la historia, pero el paso de la ciudad-estado a la nación-estado, pues era una cosa que más o menos se desarrolló lógicamente, tuvo su falta de armonía en algunos momentos, pero al final se hizo, ¿no? El ser humano se acostumbra a todo y ahora creo que estamos en la superación de los estados, incluso de los grandes estados como Estados Unidos o ese proyecto de estado como la Unión Europea, etcétera, o Rusia o China, y estamos hablando de que el ser humano tiene los medios para ser por primera vez un planeta y no un estado, no un país. Y entonces creo que estamos todavía en esos desajustes, pero es verdad que hay parte ya de los países, la parte más cosmopolita de la sociedad de los países occidentales y demás zonas es prácticamente la misma cultura. Es decir, la cultura de un chico que nazca en Madrid, como hemos dicho antes, o el que nazca en el Bronx, o el que nazca en Shanghái, es prácticamente la misma. Ven lo mismo, escuchan lo mismo, bailan lo mismo, hacen los mismos gestos, tienen las mismas redes sociales y por tanto estamos creando ese tipo de sociedad que parece que es planetaria. Lo que pasa es que, claro, políticamente hablando, hasta que eso se construya, si se llega a construir, es un problema. Hemos tenido una gran oportunidad con el tema del coronavirus y ya hemos visto que no se va a sacar una vacuna para todo el mundo, sino que la fabrican en un país o en otro y que Estados Unidos compra 100 millones o encarga 100 millones y, es decir, creo que estamos ante la posibilidad real por los medios técnicos que tenemos y la hiperconexión que tenemos de que haya una sociedad planetaria. Claro, ahora hay que estructurar todo aquello políticamente hablando y hay que trabajar con los problemas que vayan a surgir, que además es que no los puede intentar no ver, es que ya están surgiendo. Es decir, es que cuando tú hablas de Europa, Europa no va a existir dentro de 50 años, o si va a existir va a ser negra o islámica. Es decir, porque el problema demográfico de Europa se va a solventar con la llegada de gente desde África, quiera Europa o no quiera, ¿no? Los romanos quisieron o no quisieron que entrasen los hermanos, pero entraron. Es decir, que... Ha sacado Álvaro lo del COVID. Qué curioso porque el COVID acelera este proceso que yo le discutía el otro día a Francisco. Porque, por ejemplo, fíjate en Ghana, ahora mismo han prohibido los funerales. Y Ghana, yo conozco Ghana, estuve en Ghana. Un hermoso país, me encantó. Y ellos una tradición que desde ahí salieron el meme ese ahora de los negritos que van con el cajón. Eso de los negritos que bailan con el cajón del funeral. Vivían, esa gente, ¿no? Y ahora con el COVID les han prohibido hacer funerales. Entonces va a llegar una situación en la que poco a poco el COVID también va a desterritorializar más las sociedades. O sea, va a seguir rompiendo la idea del Estado-Nación. Que el Estado-Nación, ya cuidado, que el Estado-Nación ya de por sí era una de las bases de la que salía, que se fomentaba el capitalismo. O sea, el capitalismo se servía de la idea de Estado-Nación. Sin embargo, ahora como que se vuelve en el capitalismo tardío, se acaba volviendo en contra. Se adaptará. Vamos a ir con los cierres. Voy a empezar el cierre con Alvarito. Bueno, a ver, yo lo que sí creo es, bueno, lo que comentaba, básicamente la sociedad cada vez más individual y por otra parte también estando, o sea, esta transición de global de individualidad que está uniendo la decadencia occidental. Lo que comentaba es exactamente sobre el tema de la, ¿cómo se dice? De la disforia de género o lo que es la transexualidad. Camille Paglia comentaba que las sociedades decadentes, previamente, antes de desaparecer, porque eso se derrumban, no fagocitadas por otros, es un aumento repentino de la transexualidad y de la androginia. Por lo tanto, podemos estar referente, ¿no?, al final, ¿no?, de la sociedad occidental como un síntoma, ¿no? Lo que es como un síntoma de lo que puede venir. Yo no sé qué puede pasar en el futuro. Eso nadie lo sabe, creo yo. Lo que sí está claro que África tiene una importancia geográfica enorme. Argelia va a ser el país que va en el futuro con más habitantes superando incluso a China. Las progresiones son así. Por lo tanto, eso crea una fuerza muy importante, muy fuerte, que empuja hacia Europa. Europa hizo Japón y tiene los medios para hacerlo, que es como el periodo. Aquí no entra nadie de fuera. Poder se puede hacer. Ahora bien, esa demografía se puede, digamos, ligar en la zona si incrementan su renta per cápita. Nadie migra porque quiere. Si vemos un incremento de la renta per cápita mundial fuerte, y en especial en África, de aquí 20, 30 años, que puede darse porque la renta per cápita cada vez se está acelerando y cada vez va más rápido. Y está incrementando. O sea, el mundo, diga lo que diga, va bien.
Exacto. Que esa está más todavía esa decadencia, ¿no? Alvarito, a diferencia de los romanos, ahora no estás en decadencia, estás bien. Puedes seguir con la juerga, como quien dice, ¿no? Puedes seguir con la decadencia esa, total, está bien. Incluso no tienes ni que trabajar, ya no tienes que agarrar una pala. En la época de los romanos había que agarrar pico y pala. Alguien tenía que agarrar pico y pala, ahora no. A vivir en las ventas hemos podido aguantar una pandemia sin hacer nada, encerrados. Es que claro, cierto. La pandemia simplemente lo acelerará, sí, pero acelerará en todo caso incluso lo que es el tema de la venta de internet, lo que es el ligado, lo que es las conexiones vía web. Pero por lo demás no creo que cambie mucho. Se está diciendo, esto está acelerado. Por eso mismo acelera la desterritorialización, ¿no? Por el mismo hecho de que es internet, ya no es una cuestión de... O sea, nos estamos hablando nosotros ahora a 13.000 kilómetros de distancia y eso antes no se podía. Entonces, claro, ahora no hace falta hacer negocio con tu vecino, digamos, pueden hacer negocio con Corea. En el momento que tú podías volar de una punta a otra del mundo, ya se está desterritorializando. Es un pasito más. Ya está. O sea, tampoco no es una cosa muy trascendental, es un pasito más hacia... Y yo creo que, por ejemplo... Marx se equivocó ahí, porque Marx dice aceleremos el capitalismo, el comercio internacional y todo esto, porque va a ser lo que al final va a hacer que se destruya el capitalismo, y no se destruye. La más fuerte. Sí, sigue, perdón. Sigue Álvaro, sí, Alvarito. No, básicamente eso, es decir, yo creo que la sociedad va hacia un individualismo cada vez mayor, básicamente, y eso va a quedar las opciones, pero las opciones van a ser superadas. Puede ser que, y dudo mucho, que el Islam se imponga, porque una tendencia muy fuerte, por ejemplo, en los países islámicos, con cierta renta, y es que las mujeres islámicas no tienen tampoco tener hijos. Es decir, que patriarcal fuerte, la mujer también tiene un papel importante en una sociedad. Claro, que tienen Facebook y tienen amigas en Norteamérica y tienen amigas en todos lados, o sea, la desterritorialización es total, ¿no? Y tus amigas en Norteamérica te dicen, mira, ¿por qué te vas a casar a los 13 años con ese hombre? ¡Qué horror! Y ya ellas mismas dicen, no, yo a los 13 años no me voy a casar con ese hombre, ¡qué horror! Prefiero buscar... Tiene sus cosas buenas también, como las tuvo el colonialismo, pero el colonialismo era más honesto, porque en el colonialismo tenías que ir tú a esos países, ¿no? Tenías que tomarte el barco y directamente ir allí, ¿no? El colonialismo viejo, rancio, digamos. Álvaro, ¿tu turno para el cierre? Sí, yo voy a centrarlo un poco, voy a hacer un pequeño análisis para terminar de España, ¿no? Que es desde donde yo estoy hablando. Yo creo que está claro que hay países y que hay modelos políticos que son más puritanos que otros, y en España tenemos que tener en cuenta que el franquismo, si fue algo, fue un régimen puritano, ¿no? El franquismo fueron 40 años de un puritanismo como no había otro prácticamente, bueno, desde luego en Occidente y en Europa no había otro, ¿no? Culturalmente, socialmente, Europa avanzó hacia un lugar, mientras que España se quedó de alguna manera estancada. Fue una especie de cárcel o un cuartel o un islote que se quedó cerrada a la cultura, ¿no? Estamos hablando de que el movimiento hippie, el mayo del 68, la segunda ola del feminismo, los escritos de Simone de Beauvoir pasaron en Occidente mientras España tenía el franquismo, que de alguna manera lo que fue un régimen sobre todo católico y donde la censura trabajaba más sobre la moral que sobre la política y se fijaba más en que se respetase la moral, ¿no? En este plano, como digo, la iglesia franquista, que era lo que más marcaba la moral, o lo que marcaba la moral española durante 40 años, diferenció muy claramente lo que era el hombre y lo que era la mujer, por recuperar el tema del principio, y puso unas líneas rojas que eran muy evidentes, y había unas formas, una ropa, unas aficiones, una personalidad que marcaba cada una de ellas. Después, cuando España entró en la Unión Europea y normalizó su situación cultural con la del resto de Occidente, además llegó la democracia, lo que vemos es que se han ido difuminando esas líneas rojas que se marcaron muy claramente durante 40 años. Además esto, la libertad social siempre lleva también a cierta experimentación, donde estos campos o estos polos se van atrayendo. Entonces creo que en lo que estamos ahora mismo, por lo menos en España, aunque creo que también en el resto de Occidente, es en esa difusión de lo que se suponía que era una mujer y lo que se suponía que era un hombre durante mucho tiempo. Sí, es así, se está diluyendo cada vez más. Susito, tu turno para concluir. Yo no creo que vaya a haber una globalización tal y como se habla, no lo creo.
Yo no creo que exista una sociedad planetaria como se está manifestando aquí. Yo creo que va a fortalecerse el sentimiento nacional y el sentimiento identitario dentro de los estados, sean unionistas o sean separatistas. Yo en eso no voy a diferenciar, pero que va a fortalecerse el sentimiento identitario, sí. ¿En qué me baso? A ver, está demostrado ahora, con el tema del COVID y demás, de que existe o está floreciendo el odio que estaba hibernando hacia lo extranjero, pero un odio no violento, un odio de rechazo. China, hay los chinos que nos mandaron esto, que nos quieren matar a todos, patatín y patatán. Los musulmanes, hay estos que vienen y bueno, que se inmolan y hacen las de Dios y bueno, tal. Pero bueno, yo dentro del Islam, yo diferencio entre sunís y chiíes. A mí los sunís me parecen interesantes, en cambio los chiíes pues son más... Quieren ir de europeos, pero que no pueden ser europeos, porque dentro de su cultura no se les permite ser europeos. Entonces yo creo que va a pasar eso, que va a fortalecerse los sentimientos nacionales, que se va a fortalecer Occidente y el sentimiento occidental, que se va a fortalecer también el sentimiento cristiano dentro del protestantismo, del catolicismo y demás, y que toda esta niebla de un progresismo que rechaza todo lo tradicional, que va a desaparecer, pero cuando no tengan financiación desaparecerá. Eso depende de los estados, si siguen financiando a las organizaciones que están publicitando estas pajas mentales o no. Eso ya depende mucho del dinero y de los posibles económicos, claro. Todos queremos la reterritorialización, ¿no? En cierta forma yo creo que de ahí que somos reaccionarios, ¿no? Creo que la definición prima que tenemos los que estamos en este canal, de alguna manera o de otra, es que somos reaccionarios, ¿no? O neoreaccionarios más bien, porque reaccionario puro no puede ser, porque eres un posmoderno y yo soy una posmoderna y todos somos posmodernos. Creo que es el turno de cierre de Francisco. Somos reaccionarios posmodernos más bien. Francisco, estamos acá. No, yo comparto prácticamente todo lo que dijo Susito, ¿no? O sea, yo no veo un gobierno mundial ni de lejos, o un gobierno, un Estado, no me voy a poner a distinguir aquí entre gobierno y Estado, porque ya no va a haber ni tan siquiera un Estado europeo, que es contra natura que haya un Estado europeo, o sea, sin parecer, siendo tan distinto un español, ya de un francés, imaginemos un español de un sueco o de un... Todo eso fracasó siempre. La unificación, los intentos, Napoleón fracasó, los nazis fracasaron, y que fue el intento más serio. Va a venir ahora esto sí por las buenas, aquí con el rollo del mercado libre y todo este rollo, sin haber una identidad sólida europea, a ponerte un Estado europeo. Coño. Además, no se debe hacer, sería totalmente la degeneración ya estamos bastante degenerados, solo faltaba unirse a un Estado más grande, aun cuando fue lo que hizo grande Europa fue estar dividida. Grecia fue grande, repito a Bastos, no, el discurso de Bastos. Grecia fue grande cuando eran ciudades llamadas Estado, que eso, bueno, no era Estado moderno, pero bueno, era grande cuando eran ciudades y cuando se juntó se hizo pequeño. Alemania, toda la gran Alemania fue cuando estaba dividida y después se junta a finales del siglo XIX, ya no produce los mismos filósofos, ya no produce lo que producía. Fue una degeneración total juntarse. O sea, cada vez que se junta un país como no sea Alemania del Este y Alemania del Oeste, que se juntaron y mejoró porque cayó la zona comunista y que mejorar todo lo que es la unificación política es un desastre. China ya sigue más lejos. El tema, como lo explica Alan, Francisco, está muy bueno, porque él dice que el tema de la descentralización de los capitales lo que hace es que los acumula en la metrópolis, ¿no? O sea, el capital, cuando le quitas todas las barreras, acaba terminando en un punto central de metrópoli, ¿no? Acaba la gran territorialización, que ahí de Luz y Guattari tenían razón también los comunistas. Es cierto que el capital al final va a acabar, el capitalismo al final, su último es el comunismo. Cuando todo el capital, rompiendo las barreras, tienes que romper las barreras, obvio, pues si está territorializado, tienes Estado-nación, eso no puede pasar. Te deshaces del Estado-nación o de cualquier forma de nación, terminas en eso, terminas en una metrópoli dueña de todos los capitales y de todo. Es que no sé, el capitalismo puede que acabe algún día, pero de ahí a decir que va a volver el comunismo, es un sistema ya fracasado.
No, yo creo que no, yo creo que va a haber una reacción. De hecho, estamos en esa reacción, Francisco, lo que estaba diciendo antes, somos reaccionarios, queremos mantener. A mí me dicen viva Chile, yo digo viva Chile. O sea, no queremos romper esas barreras nacionales. Nadie. Bueno, ¿Quién quiere romper con su identidad en todo sentido? ¿Qué sentido tiene romper con tu identidad para empezar? Con cualquier forma de identidad, sea sexual, nacional, la que te dé la gana. O sea, ¿qué quieres conseguir con eso? Terminar siendo, como decía Susito, un esclavo de un algo antropomorfo. A ver, una cosa es la unidad nacional y otra cosa que es juntar todo. La identidad tampoco tiene por qué ser España, ni tiene por qué ser Galicia, puede ser Lugo, puede ser Sevilla, puede ser lo que sea. O sea, eso ya es algo. No es una cuestión aleatoria, es algo. Sí, no, es algo, claro, pero eso, por ejemplo, o sea, lo de la mundialización y hacer un Estado mundial, soy ciudadano del mundo, es que eso ya sería una manera más de perder otro referente. Aparte, para mí sería un desastre absoluto. Aparte, ¿quién mandaría en ese Estado mundial? Pues tendría más representación en teoría China y la India, ¿no? Que eso es lo que más hay, chinos e indios. Sí, corporación. No creo que se llegue a eso. Ya centrándonos en en el tema del podcast, que era un poco que nos íbamos a volver todos como únicos, eso casi, pues, pero es que yo no sé cómo va a evolucionar toda esta locura ya de tanta ciencia y tanta tecnología y tanta gaita, porque esto ya cada vez, en vez de ir a mejor, vamos a peor, o sea, no sé. Yo creo que ya sobra, el 90% de la tecnología que hay ya sobra. No sé a dónde vamos a ir, pero yo digo que es algo contra la natura, y ahí se está viendo la reacción en la gente joven, por ejemplo, ves la reacción que hay gente que no nos gusta estos rollos raros ya, tanto la GTBI, tanta gaita bendita y tanto rollo. Pues a mí estos rollos no me gustan y esto es todo un desquiciamiento y que volvamos al sentido común. Volvamos a que hay hombres, a que hay mujeres, no tienes por qué, por ser hombre, no tienes por qué ser mejor, o sea, más que la mujer, nada, y volvamos no sé, a la normalidad. No volvamos a Mad Max, esto pues Mad Max en el sentido, como decía nuestra amiga Natalia decía ayer nuestra amiga Natalia Suárez ahí, que a ella le encantaba Mad Max, pues a mí no me gusta Mad Max, no quiero un Mad Max ahí en plan loco, en plan, no sé, un Mad Max, todos con el mismo sexo, todos dentro del mismo gimnasio, caos, revolutum, que es lo que estamos buscando ahora. No vamos a ir, pero yo no quiero esto. Y hay que volver a restablecer ciertas cosas. No sé cómo, ni sé quién, ni sé nada, pero yo esta esquizofrenia ya que tenemos, yo creo que es a partir del 68. ¿Tú crees que parte de mayo del 68? Se cortó. ¿Qué dijo? ¿Que creía que partía de mayo del 68? Creo que sí. Yo no, creo que parte de la ilustración, fíjate. Yo lo veo en la ilustración a todo esto. El origen, o sea, la esencia, la raíz misma la veo en la ilustración. Pero claro, eso daría para la segunda parte, que creo que esto del aceleracionismo va para dar para más partes, yo creo, porque está lo económico, hoy hemos tratado lo de género, está lo económico, está la tecnología en sí, ¿no? Porque la tecnología, como dice Nick Land, ¿no? Inteligencia artificial y capitalismo hoy en día son la misma cosa, ¿no? A mí me gustaría hablar también del tema de la mundialización frente a la recuperación del Estado-Nación, que creo que es interesantísimo. Sí, eso lo vamos a dejar para el próximo también, porque creo que de esta clase de aceleracionismo vamos a hacer varios. O sea, yo creo que pues, da para mucho el tema. Es un tema, lo que dice Francisco es cierto, es un tema filosóficamente complicado, pero es un tema que da para mucho jugo, fíjate, porque sobre todo con el COVID ahora hemos dado un salto, ¿no? El COVID aceleró todo. O sea, por ejemplo, el pequeño comercio iba a desaparecer a la larga, pero el COVID lo ha hecho desaparecer antes, ¿no? O sea, ha adelantado los procesos, ha hecho como un pic de subida. Sí. Vale. Perfecto, bueno, ha sido un gusto tenerlo y esto vamos a seguir, ¿no? No nos durmamos. Chao, chicos. Álvaro. Claro.